alto. Soy NT Prometeo 593 y sé por qué estás aquí. Quieres que tu negocio crezca, que sea rentable y que opere sin fricciones. Estás a punto de desbloquear tu sesión estratégica NT 593 Catarsis, 100% gratis. Sí, lo escuchaste bien, la hora más valiosa para tu negocio sin costo. En esta sesión de 60 minutos con un consultor senior vamos a cubrir lo siguiente. 1. ¿Qué es Catarsis? Te lo mostramos. Es la metodología probada para optimizar la rentabilidad. 2. ¿Cómo funciona? Definiremos tu hoja de ruta paso a paso. 3. ¿Cuáles son los materiales necesarios? Solo tus números y tu visión de crecimiento. 4. ¿Qué resultados puedes esperar? Salir con tu diagnóstico de optimización listo para aplicar. Nuestro enfoque es quirúrgico, con resultados inmediatos. 1. Aumentar la evaluación de tu compañía, tu EBITDA. 2. Impulsar las ventas B2B y B2C. 3. Optimizar los costos operativos de forma sostenible. 4. Minimizar el gasto ineficiente y oculto. 5. Agilizar los ciclos de tesorería y producción. 6. Mejorar la experiencia del cliente y del empleado. El tiempo es dinero. Escanea el código QR ahora. Asegura tu sesión Catarsis gratuita de 1 hora. Y si ya conoces el poder de Catarsis y estás listo para la transformación total, omite el QR. Envíanos un email para iniciar inmediatamente tu sesión profunda de 2 horas y afinar cada detalle de la implementación. Nosotros estamos listos, tú y tu equipo están listos para la Catarsis de la rentabilidad. Hola, ¿cómo están? Esto es NT 593 y es la serie de eventos digitales llamada Catarsis. Me va a acompañar hoy mi buen socio amigo Jaime Albuja y hemos invitado a la siguiente generación de ejecutivos como Ricardo Núñez, que nos van a acompañar y con los tres vamos a conversar un poco cómo la inteligencia artificial funciona no a nivel personal, no a nivel individuo, sino a nivel de empresa. Jaime, Ricardo, ¿cómo están? Bienvenidos, Jaime. Primeras palabras, emocionantes están para esto. Bueno, la primera vez que hacemos este tipo de eventos y la verdad que son súpermente necesarios, porque pese a que la Internet nos está dando la oportunidad de utilizar la inteligencia artificial, aún yo te diría que la gente no está viendo su potencial ni la oportunidad para usarla a nivel empresarial. De hecho, esto yo creería que debería ser el gran reto de 2026, poner justamente el gran plan empresarial para que la inteligencia artificial nos ayude a todos a aumentar ventas, reducir tiempos y aumentar productividad. Exactamente, lo que siempre predicamos, ahora queremos verlo ya en aplicaciones prácticas y es por eso que vamos a hablar un poco de casos de negocio. Ricardo, tú de alguna manera eres la siguiente generación. Obviamente te vemos y sabemos que eres un profesional bastante joven y ahora estás comenzando a hacer carrera utilizando este tipo de herramientas y has tenido la suerte de empezar con la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco de lo poco que has usado ahora en una empresa justamente como la acabamos de revisar. ¿Qué ha sido? ¿Cómo has visto? ¿Qué pensabas? ¿Y qué piensas a dónde puedes llegar? ¿Qué tal? Buenas noches con Jaime, con Edgar. Muchísimas gracias por esta invitación y creo que me siento sorprendido, les voy a ser muy honesto, ¿verdad? De hablar de esta próxima generación de empresarios. A título personal, digamos, no lo había pensado de esa manera, ¿verdad? Pero encantado de poder compartirles mi opinión. Ahora un poquito hablando sobre esta primera pregunta que surge, ¿verdad? Yo pienso que la inteligencia artificial sin duda nos ha dado este primer gran paso. Me ha permitido, hablamos dentro de la empresa, conocer un poco más de información, conocimientos. Creo que el conocimiento es lo principal, se ha diversificado, ¿verdad? Con el uso de la inteligencia artificial. No quiero decir que no necesitemos profesionales o personas con trayectoria como ustedes dos que nos pueden guiar a las próximas generaciones, llamémoslo así. Pero sin duda el tema de la IA ha sido un gran complemento, yo diría, en mi desarrollo no solo profesional, sino estudiantil. Les cuento un poquito, ¿no? Antes de terminar la carrera, se empezó a implementar un poco de inteligencia artificial. Fue un choque fuerte, llamémoslo así de alguna manera, pero digamos, creo que llegó para quedarse y más que todo tenemos que saber cómo utilizarlo en beneficio propio de cada uno de nosotros. Les prometimos a la audiencia que íbamos a hablar no de prompts, que íbamos a hablar de casos de uso. Y solo para estar todos al mismo nivel, Jaime, tú y yo, por temas académicos y por temas de investigación y desarrollo, tenemos cierto tipo de disciplina de crear casos de uso.
que básicamente son experimentaciones, luego documentación, poner en práctica y hacer ajustes. Pero voy a dejar que tú, mi buen amigo, que es más experto que yo en la parte formal y académica, nos cuente un poco qué es un caso de estudio y la importancia de lo mismo. Bueno, yo creo que aquí hay dos superpoderes en lo que viene a ser la parte de implementación de la IA, que nos ha ayudado mucho en la implementación ya práctica y concreta de casos de uso de inteligencia artificial. El primero viene a ser el tema del design thinking. Esta alternativa, esta metodología que realmente con inteligencia artificial va muy bien. Es decir, comenzar a ser el tema de prueba-error, lanzamiento realmente de alternativas que nos pueden ayudar, después la parte de ajustes y después la parte relacionada con generar incluso spin-offs. Es decir, alternativas después de tener un producto o una inteligencia artificial mínimo viable. El caso de uso es algo que realmente te va a ayudar a la parte relacionada con el desempeño de la empresa. Es decir, algo que tú puedes ver como dolor que realmente puede ser solucionado con la inteligencia artificial. Piensa, por ejemplo, en la parte relacionada con temas operativos, piensa en la parte relacionada con temas estratégicos, piensa en algo que realmente puede ayudarte a dos grandes variables a mejorar. La una, aumentar rendimientos, es decir, un tema netamente financiero. El caso de uso debe estar enfocado en lo que viene a ser la parte de cómo generar más recursos o ahorrarlos. Y por otro lado, la parte relacionada con el tiempo, ¿no? Que básicamente es la parte, yo te diría, de este elemento finito que a veces no nos damos cuenta. Imagínate que ya estamos en octubre, deberíamos estar pensando ya en junio 2026 en KPIs, deberíamos quizás estar pensando en el 2030, pensando realmente en estas revoluciones tecnológicas que se van a seguir dando, como por ejemplo la implementación de los agentes, que en estos días ha habido muy buenas noticias, o quizá incluso la convergencia con otras tecnologías como el 5G, realidad virtual aumentada mixta. Entonces yo te diría que los casos de uso son algo que debe ayudar al desempeño de la empresa. De ahí hay una primera reflexión que yo veo mucho actualmente en algunas empresas, es que muchas personas piensan en caso de uso como algo lúdico. Algo, hablemos, yo diría, que mostrar algo que realmente es interesante, pero que realmente no es estratégico o no es algo contundente. Por eso muchas empresas lo que están haciendo es que utilizan inteligencia artificial para temas netamente de generación de contenidos de marketing o alternativas para generar algo divertido, como por ejemplo un video o una imagen, pero realmente no nos estamos dando cuenta que realmente es una alternativa estratégica contundente para que realmente podamos aumentar estas dos grandes variables, tiempo y dinero, que básicamente son algo que puede la inteligencia artificial ayudarnos de forma contundente. Claramente hay que comenzar con un primer caso de uso, pero ese primer caso de uso nos llevará a tener varias alternativas en poco tiempo. Y te pongo la experiencia personal. Nosotros comenzamos con un primer caso de uso que lo vamos a revisar el día de hoy, que era cómo podemos hacer traducciones, ¿verdad? Al inglés. Al inglés y al español. Y básicamente ese primer caso nos derivó en apenas 6 meses de tener alrededor de 30 casos de uso en inteligencia artificial. Y antes de eso comenzamos con un caso de uso que era una alternativa de generar una mentoría, hablemos en negocios, que derivó a tener 130 inteligencias artificiales en un periodo de alrededor de un año. Entonces yo te diría, el primer caso de uso quizás es lo que nos va a tomar un poquito de tiempo, todo lo nuevo quizás es difícil, pero solo al principio. La inteligencia artificial nos ayudará justamente a aumentar productividad general, reducir costos, aumentar temas de utilidades y sobre todo el tema de tiempo para justamente alternativas para crecimiento empresarial de forma general. Para los que nos están viendo, para ponerlo en contexto, eres accionista de una empresa. Eres el gerente general o el presidente ejecutivo de una empresa. Eres parte del directorio de esta empresa. Eres vicepresidente o director de diferentes áreas y luego tienes tus equipos de trabajo. Lo que vamos a conversar usando estos ejemplos de caso de uso es no solo como tu rol empresarial que estamos discutiendo, cómo deberías usar o qué deberías esperar de las personas que trabajan contigo, cómo deberías tú entrenarlos y cómo esos casos de uso que menciona Jaime, vamos a empezar a hacerlo y mostrarles y darles algunos ejemplos. Hoy es el primer evento y durante esta serie de discusiones lo que vamos a mostrarles son diferentes tipos de cosas. Entonces, esa es la dinámica que queremos que piensen en el rol actual de hoy. Cómo ustedes, qué deberían usar de la inteligencia artificial
y qué deberían esperar de su empresa y sus empleados y sus socios de negocio para poder justamente lograr los resultados financieros que menciona Jaime. Entonces, Jaime, comencemos como tal. ¿Cuál sería el primer caso de uso que tú y Ricardo van a compartirnos el día de hoy? Bueno, yo te diría que es un caso bastante recurrente y común en las empresas, que es, por ejemplo, la parte relacionada con talento humano. Okay. Ahí tenemos una problemática bien fuerte, que es el sesgo que nosotros podríamos tener en momento de contratación, ¿no? Imagínate, Edgar, que gran parte de lo que es la adquisición de nuevo personal se da en lo que se llama la parte de talentos ocultos, es decir, empresas que ni siquiera promocionan ni publicitan realmente la parte relacionada con el puesto nuevo que está vacante, sino básicamente se da por alternativas de poder tener un networking, de alguien que te recomendó o alguien que realmente puede ver algún desempeño dentro de la misma empresa. En cierto sentido, esto tiene algún sesgo que realmente a veces no nos deja tener el mejor talento disponible. Y ahí básicamente lo que hicimos, y vamos a mostrarlo en vivo, es tomar justamente el perfil del puesto que estábamos buscando, aumentar justamente las habilidades blandas y duras en este perfil a nivel global, regional y de la competencia. Es decir, básicamente comenzamos a aumentar el perfil que nosotros pensamos que era el ideal con herramientas de inteligencia de terceros, ¿verdad? Adicionalmente, lo que hicimos es poder subir todos los CVs que realmente recibíamos, las pruebas de personalidad que realmente teníamos y justamente pedirle a la inteligencia artificial entrenada que sin sesgos nos genere un ranking y ver justamente si esta persona era la adecuada o no en lo que viene a ser la parte relacionada con este puesto específico a nivel laboral. Y claro, los resultados fueron que tuvimos candidatos extremadamente adecuados, candidatos realmente que en este momento tienen una estabilidad laboral importante y además justamente una personalidad en función de el perfil que realmente estábamos buscando. Y aquí, por ejemplo, hacemos la prueba. Este es el perfil ideal para ser una persona que realmente maneja temas legales a nivel de Estados Unidos y voy a poner mi perfil para ver qué opina, hablemos de inteligencia artificial. Si te parece, Jaime, antes de hacerlo, mientras vas preparando el ambiente, pongámosle un poco de contexto porque hemos soltado un sinnúmero de variables y conceptos que a lo mejor no sé qué tanto nuestra audiencia lo reconoce. Cuando tú dices un perfil del puesto de trabajo, es justamente como cuando se hace el posteo en redes o en papeles. Tengo una apertura, tengo una oportunidad de trabajo, la estoy ofreciendo, envíenme sus resúmenes. Eso es lo primero, ¿correcto? Tal y como lo hemos hecho y lo hemos vivido en el ambiente normal y correcto. Correcto, pero el perfil laboral tiene ciertas habilidades blandas y duras que la empresa cree que realmente son indispensables para ese puesto como tal. La inteligencia artificial te permite refinarlo. Perfecto. La inteligencia artificial te permite decir que si tu perfil está acorde a la competencia global, regional, local, y en función sectorial para justamente mejorar ese perfil que tú crees que realmente es el mejor que tú necesitas. A eso me refiero. La siguiente que estás mencionando son justamente lo que se llaman parámetros o variables, en lo cual lo que hacemos es a la inteligencia artificial le comenzamos es a cerrar el círculo, que ya no sea abierto, que ya no piense por sí misma, sino que con los criterios generales y con los criterios específicos de la compañía, lo que está tratando de lograr, empieza a determinar y a encerrar como en un cuarto toda la cantidad de permutaciones posibles para que pueda recibir esta cantidad de resúmenes y en alguna manera poder hacer las comparaciones y sacar resultados. La primera pregunta que yo te haría, y no sé si tú, Ricardo, tienes la respuesta o tú, Jaime, un proceso de estos en el pasado, ¿cuántos resúmenes, cuántos currículos revisaban y cuánto tiempo tomaba llegar a un proceso de tomar una decisión? No, de hecho te cuento la experiencia también personal. Era alrededor de 6 semanas para justamente tener un tema de contratación. Y claro, recibíamos algunos cientos de CVs en lo que viene a ser la parte relacionada con una posición específica y había un problema muy grande de alta rotación. Es decir, si bien se hacía justamente los efectos relacionados con escoger a la mejor posibilidad de los CVs que recibíamos, a la final había una alta rotación. Las personas realmente salían del trabajo en alrededor de 3 a 6 meses. Actualmente eso ya no existe realmente esta alta rotación, porque claro, la inteligencia artificial sin sesgos, y hay algo interesante que te quiero comentar, que es el sesgo de la entrevista,
¿verdad? Que mucha gente tiene un gran candidato, pero muy probablemente en la entrevista no le fue sustancialmente bien, te lo puedes perder. La inteligencia artificial trata de eliminar este sesgo y en ese sentido tener las mejores alternativas posibles. Entonces, claro, la inteligencia artificial round 1 mejora el perfil. Round 2 puede leer los CVs de las personas. Adicionalmente puede leer las alternativas de personalidad de las personas y también puede leer lo que tú mandas en una carta, hablemos de presentación de tu CV, para que en función de estos 3 elementos pueda hacer un ranking de alternativas y calificar el match entre el perfil y el CV de la persona para ir a una siguiente instancia que sería una entrevista. Okay. La entrevista también es grabada y también pasa por un filtro de inteligencia artificial para nuevamente tratar de eliminar en lo posible los sesgos de contratación. Sí, gracias. Les voy a poner acá en pantalla, ¿verdad?, mi hoja de vida. Como lo decíamos, las instrucciones a veces no tienen que ser tan extensas como muchas veces lo pensamos. Directamente, si les muestro, ¿verdad?, dentro de este GPT especializado que nosotros hemos creado, le ponemos, crea, ¿no es cierto?, un resumen. Perdón, sería genera una evaluación del perfil de este candidato. A esto tendríamos que añadir que nosotros ya preparamos como lo había comentado Jaime bien hace unos momentos, ya preparamos y dentro de este GPT está ya cargado la inscripción general de qué es lo que nosotros buscamos en un CM, que son las iniciales de Case Manager, ¿verdad? La persona que está a cargo y tiene contacto casi 24/7, diría yo, con el cliente para evaluar el caso migratorio y a partir de eso dar ciertas alertas, reunión de evidencia y demás. Entonces sería generar un perfil, la evaluación de un perfil de este candidato para el puesto de Case Manager. Mientras buscas la información, solo para que traigas contexto para todos los que nos escuchan. Esta es la interfaz, y corrígeme Jaime si me equivoco en algún lugar. Esta es la interfaz normal y general del ChatGPT. Pero lo que ustedes han hecho en este caso de estudio es crear un espacio dentro, un marketplace dentro del ChatGPT, en el cual le hemos alimentado lo que queremos tener, lo que tenemos, lo que nos gustaría tener, lo que hemos recibido y las reglas para poder justamente hacer estas comparaciones. ¿Es así? Correcto, y eso no lo hace el CEO de la empresa. El CEO de la empresa lo que tiene que tener es la visión para decir, necesito tener personal que tenga poca rotación porque necesito tener estabilidad. ¿Quién puede solucionarlo? La inteligencia artificial junto con gente que sepa de, en este caso, poder contratar, ¿verdad? Que sepa las habilidades blandas y duras que requiere el puesto y adicionalmente que pueda gestionar ese proceso de forma rápida. Esto nos permitió de 6 semanas reducirlo básicamente a 5 días. Y en ese sentido, básicamente fue algo sumamente interesante porque este GPT puede ser alimentado de forma recurrente al mismo tiempo con varios CVs. Es decir, no tengo que hacerlo uno por uno, sino realmente puedo generar un ranking para justamente ir a las personas que la inteligencia artificial entrenada considera que son las mejores. De todo lo que han visto, obviamente la inteligencia artificial lo que manipula es grandes cantidades de datos y manipula toda esta cantidad de parámetros que hemos mencionado. Pero imagino que obviamente al final el equipo de recursos humanos es el que se beneficia. Esto es una herramienta para el equipo de recursos humanos, no es que reemplaza lo uno al otro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto? ¿Y cuáles han sido las primeras impresiones de recursos humanos? De hecho, yo te diría que es un tema de complemento contundente de recursos humanos porque como esto libera tiempo al departamento, puede realmente ir a lo siguiente, que es dedicarse al bienestar del personal y también tener el mejor personal posible en el puesto que se está requiriendo. Eso no quiere decir que la inteligencia artificial te va a eliminar a personas porque sí. Más bien realmente está dando una oportunidad a personas que realmente pueden tener lo mejor en un puesto adecuado para esas personas. Por ejemplo, el test de personalidad que está incluido en este esquema te dice, por ejemplo, si es que tu personalidad está alineada al puesto que estamos sugiriendo. Y en ese sentido estás generando endorfina, ¿no? Entonces imagínate lo que es esto. La inteligencia artificial te está diciendo, oiga,
este puesto realmente es para usted porque se va a divertir, ¿no? Entonces es un tema sumamente interesante que no solamente vas a ser más eficiente, sino también vas a ser, yo diría, más feliz en lo que estás haciendo. Y eso realmente genera productividad en ambos lados. Una persona que es talentosa, que puede explotar lo mejor de sí, y una empresa que recibe talento de forma adecuada, que realmente tiene que complementar con otras alternativas para mantener el recurso humano. En este caso, por ejemplo, Ricardo, como no trabaja como case manager, tiene un 71 sobre 100. Ahora, las reglas pueden variar, ¿no? O sea, puedes decir, vamos a entrevistar a todos los que tengan 8 sobre 10, los que tengan 9 sobre 10. En nuestro caso, hacemos básicamente un 7 sobre 10, porque pensamos que en las entrevistas puede haber otro filtro adicional, pero realmente si buscas lo mejor de lo mejor, realmente podrías poner incluso reglas más estrictas. Entonces, ahora Ricardo, cuéntanos un poco, creo que ya terminaste y tenemos resultados. Cuéntanos qué hiciste y qué estamos viendo. Perfecto. En este caso yo lo subí mi hoja de vida, ¿verdad? La que yo presenté a su momento cuando inicié en la firma, y lo complementé nada más con mi personalidad. A partir de este test de 16 personalidades, yo tuve el resultado de defensor. A partir de eso, ¿verdad? En este primer ejercicio lo que hacemos es subir la hoja de vida, que lo contraste la inteligencia artificial con el perfil ideal de un case manager, la persona que lleva a cabo los casos, y contrastarlo con mi perfil de defensor. A esto, ¿verdad? Obtuve en teoría una calificación de 71%, ¿verdad? Aquí digo en teoría porque teniendo en cuenta el ejercicio que nosotros hicimos, sería la primera parte del proceso. Y resalta las cualidades principales, ¿verdad? Habla que tengo una formación y licenciatura en Relaciones Internacionales, es un área fina al derecho migratorio, ¿verdad? He tenido algunos cursos complementarios que pueden ser beneficiarios en la oficina. Resalta mi experiencia laboral, las habilidades técnicas, competencias blandas, ubicación y disponibilidad horaria, algo que nos podríamos nosotros poner un poquito, digamos, quisquillosos, y fue lo que hicimos. Dentro de este GPT nosotros le quitamos el tema de puntos, llamémoslo así, a Brasil, Argentina, Bolivia. Son países no por la calidad de profesionales, más bien por el tema de uso horario que tenemos nosotros en la firma, teniendo en cuenta que está ubicada en Estados Unidos, en la parte de la región montañosa. Llega a haber momentos donde el cambio de horario puede ser de hasta 3 horas dentro de estos países. Entonces, eso fue un requerimiento directamente desde la zona de recursos humanos, si no estoy mal, ¿verdad? Que dentro de estos rankings que directamente la inteligencia artificial lo califica, ¿verdad? De una menor cantidad de puntaje para países específicos, digamos, teniendo en cuenta esta petición, ¿verdad? Por eso tenemos principalmente acá la Cruz Roja que dice no reside en zonas desfavorecidas. Ahora, este ejemplo que nosotros lo hicimos y lo tenemos acá en pantalla, ¿verdad? Justamente la idea fue presentarlo al área de recursos humanos. Ellos con un poco más de experiencia directamente ya pasarían entrevistas y evalúan otro tipo de cualidades, pero en general yo creo que la calificación que ellos nos dieron, si es que no estoy mal, era de un 9 sobre 10, 10 sobre 10. Había cosas muy puntuales que ellos no lo evaluaban o diferenciaban, ¿verdad?, de la evaluación del GPT. Pero al final, como lo estaban mencionando, fue un resultado tanto positivo, redujo tiempo, ayudó a avanzar, ¿verdad? Y también a duplicar la cantidad de CVs que se veían. Antes la oficina tendría capacidad de X, ¿verdad? Esto llegó a duplicarse o triplicarse porque es una actividad que requiere más allá de la capacitación interna del personal de cómo utilizar la herramienta que se ha creado. No requiere más allá de un par de horas, ¿verdad? El ponerlo en práctica y ya ponerse en manos en la obra, ¿verdad? Y nada más pasa directamente a otros filtros, preguntas y respuestas. Nosotros también habíamos hecho en uno de estos ejercicios, recuerdo, un análisis FODA también que se complementaba muy bien con estos perfiles, ¿verdad? Para conocer a futuro qué oportunidades, amenazas puede tener esta persona y justamente luchar con este tema que afectaba un poco a la oficina, llamémoslo así, de la alta rotación. Pongámoslo otra vez en contexto, porque efectivamente estamos viendo el resultado y como están todos viéndolo, es en vivo y en directo. Teníamos el ambiente GPT, teníamos justamente el marketplace, le hemos cargado información de cuál es la base, cuáles son las opciones, cuáles son los criterios, regional específicos, parte cuantitativa, parte cualitativa, y la herramienta nos ha dado un resultado una vez que le he ingresado un CV o pueden ser varios. Yo soy ejecutivo.
yo soy el dueño de una empresa. Hablamos de productividad, eficiencia. Hablamos de que vamos a tener menor rotación. Quiere decir que la persona que contratamos está haciendo justamente, estamos maximizando el tiempo que hicimos para poder escogerla. Algo que es muy interesante y que a lo mejor en el Ecuador aún no lo hemos visto. Y quiero usar este ejemplo para otras diferentes tipos de áreas. Este tipo de herramientas lo que nos permite dar es transparencia. Porque como bien dice Jaime, como al tener dando una herramienta en la cual calificamos diferentes tipos de parámetros, estamos asegurándonos que el sesgo humano no exista. El sesgo humano va a determinar al final y tomar la decisión final. La respuesta es sí. Pero si luego alguien quiere venir y auditar el proceso, cómo llegaron las personas, cómo se las trató, qué se calificó, qué se vio, puede ser parte justamente de este proceso de transparencia y auditoría, que en el Ecuador aún no se acostumbra, pero que en mercados internacionales es vital, justamente para evitar temas de discriminación. Y si aplicamos algo similar, qué sé yo, a todos los productos que exportamos, esto nos permite hacer la trazabilidad de todo el proceso en diferentes tipos de cosas. Jaime, ¿estoy correcto? ¿Estoy exagerando? ¿Cómo lo ves? Transparencia, observatorios. De hecho es sumamente interesante lo que tú comentas, porque esto es también parte de la meritocracia que también se necesita al desarrollo empresarial, ¿no? O sea, esto realmente tiene la bondad de poder realmente tratar de eliminar el sesgo que todos tenemos, ¿no? Y claro, ahí hay uno de los retos más importantes, es que el entrenamiento de la inteligencia artificial tenga justamente parámetros éticos, ¿no? Que básicamente no discrimine, porque si no estarías poniendo una inteligencia artificial discriminadora, y eso es justamente lo que queremos realmente evitar. Todos tenemos sesgos y eso no está mal, pero yo diría que la transparencia de lo que viene a ser el tema de contrataciones con inteligencia artificial es sustancialmente superior a lo que viene a ser la parte de un factor humano en una primera etapa. La segunda etapa, que viene a ser ya el tema de tener entrevistas, que también tenemos nosotros la política de acompañarnos por inteligencia artificial, puede tener ya un sesgo, yo diría, de la experiencia del reclutador, de la experiencia de los equipos de trabajo, pero ciertamente la inteligencia artificial nos permite plantearnos de alternativas de poner a la mejor persona en el puesto adecuado. Como te decía, generando un ganar-ganar, generando realmente alternativas de producir endorfina en tu trabajo, ¿verdad? Es decir, la hormona de la felicidad. Y por otro lado, realmente tener personas adecuadas trabajando para ti. Porque claro, hay muchísimo sesgo en lo que viene es la parte de recibir CVs, y cuenta mucho en nuestras culturas latinas la parte de la recomendación. Y no digo que esté mal, porque una persona le pudo haber ido bien trabajando con A o B persona, pero hay personas que también necesitan una oportunidad, y esta alternativa da la inteligencia artificial. Y es un ganar-ganar para todos, ¿no? El tema de meritocracia es un invento, hablemos de hace varios miles de años en China, y claro, ahora es posible con la inteligencia artificial de forma rápida, siempre y cuando también sea entrenado de forma ética. Algo muy interesante, porque ya obviamente ya está armado y estamos tomando la ventaja que el aprendizaje, la aceleración del proceso de aprendizaje de una herramienta como esta, no solo el caso que has presentado, sino la herramienta de poder ser productivo. En tu caso, Ricardo, ¿cuánto tiempo te tomó aprender, una vez identificado lo que hablamos, parámetros de entrada, parámetros de salida, el tema justamente del marketplace? ¿Qué tan rápido tú, como un analista, poder usarla, activarla, compartirla y enseñarle a recursos humanos que puede usar algo como esto? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil fue? Yo calificaría que fue algo de realmente fácil. Para hablando en contexto general, ¿verdad? Para cuando presentamos este tipo de GPT y se presentó la posibilidad de utilizarlo ya en el día a día de la firma, ya tuvimos una primera evaluación del GP, ya tuvimos un primer contacto en general de los miembros en general de la oficina con algún tipo de inteligencia artificial. Para esto habría que partir que, claro, nuestras personas no son digamos, de alguna edad avanzada, ¿verdad? Eran personas ya con un conocimiento previo, hablamos en temas informáticos, habían trabajado algunos ya de ellos con una inteligencia artificial,
Pero si es que lo ponemos en horas, y vamos directo, ¿no es cierto?, al punto. Si es que nos ponemos en tiempo de horas, yo diría que la evaluación en general y puesta en práctica por parte del área de recursos humanos no fue mayor a unas 2-3 horas en general. Okay. A esto no lo estoy contando de verdad el tiempo de desarrollo, que eso nos tomó un poco más, aparte de instrucciones, preguntas y respuestas, llamémoslo así, de entrenamiento, ya tal cual puesto en práctica, y para que los que tengan un conocimiento cómo funciona y lo puedan ya poner en práctica, digamos, de forma independiente, digamos, una persona se la entrega este producto, lo puede hacer, yo creo que unas 2-3 horas en general tiene un buen conocimiento y puede ya ponerlo en práctica. Y mencionas algo muy interesante, porque obviamente los ejecutivos en una empresa lo que siempre buscamos son herramientas y buscamos productividad y eficiencia en los equipos de trabajo. Y para poder hacerlo, siempre hemos tenido el apoyo de equipos de sistemas internos o externos. En el pasado, hacer un aplicativo digital similar para poder hacer esto, por lo general hubiera tomado mucho tiempo, muchos recursos y el producto hubiera sido cualquier cosa. Es por eso que no hemos visto nada similar con tecnología antigua, por poner alguna palabra. Entonces, Jaime, de lo que desde que empezaste, que tuvieron la idea, implementaron primeras pruebas, el ciclo de desarrollo de una herramienta como esta, ¿fue cuestión de meses, fue cuestión de semanas o a lo mejor días? ¿Cómo fue? Bueno, habíamos tenido la experiencia previa de generar alrededor de 130 inteligencias artificiales de todo, ¿no? Desde medicina hasta temas de negocio. Y eso nos permitió realmente conceptualizar este primer caso de uso en la oficina actual, tomando en cuenta el conocimiento que tenía la empresa de 20 años de negocio, ¿no? Entonces creo que lo que más tomó tiempo era definir qué tipo de personal realmente la empresa requería, ¿no? Y eso no es un tema de programación, no es un tema de tecnología, sino era aprovechar a la persona que más conocía realmente a la empresa para que nos diga, bueno, en estos 20 años de negocio, ¿con qué persona realmente te identificas más? ¿Qué persona crees tú que realmente funcionaría más para este tipo de casos? Y claro, eso es lo que nos tomó, yo te diría, algunos días. El tema de no code, que es lo que tú comentas, tú eres ingeniero en sistemas, ¿verdad? Tú eres ingeniero puro. Y en ese sentido, lo interesante es para las personas que no realmente manejamos programación, nos da la oportunidad de generar este tipo de alternativas sin saber programar. En ese sentido, lo que más difícil realmente tendrías en este tipo de casos es saber qué es lo que realmente es de valor para el caso de uso que quieres crear. Y después lo demás es un tema realmente de prueba-error, es un tema también de conocer los básicos de cómo realmente poder alimentar a la inteligencia artificial, entrenarla, pero realmente el punto clave es tener expertos en la materia, en este caso Derecho Internacional anglosajón, y adicionalmente expertos en la parte, yo diría, de talento humano. Y claro, con estas dos herramientas, ¿no?, que tienen las empresas, puedes realmente generar aplicaciones como las que estamos viendo, que ayudan nuevamente a la parte financiera y a la parte de tiempo, que realmente son los dos temas importantes para cualquier caso de uso que debemos pensar en la implementación de ella. Algo importante para lo que nos está escuchando, y justamente lo que vamos a ver, porque también Jaime lo mencionó en el inicio, Design Thinking, el producto final es tener un piloto. Y la idea del piloto es que justamente sea flexible y adaptable, pero en el menor tiempo posible, para poder mostrar que el caso de uso que estamos proponiendo ustedes al interior de su empresa puede llevárselo, ver algo tangible para luego replicar y escalar. Entonces, MVP, vamos a hablar mucho de ello durante esta sesión. Jaime, ¿cuál es el siguiente caso de uso que queremos compartir el día de hoy? Yo te diría que el siguiente caso de uso es algo que también debemos estar muy enfocados, que ya es un tema empresarial, ¿no? Y ahí el GPT de OpenAI, sin embargo, existen otros, ¿no? Perplexity, tema de Gemini, el tema también de Claude, etcétera. Yo recomendaría ahí, entre paréntesis, a todos los empresarios que deben ver la posibilidad de utilizar la mayor cantidad de IAs posibles. Hay que realmente estar súper agnósticos en el tema de estos nuevos desarrollos. También está Copilot y claro, también DeepSeek de China. Sin embargo, a mí personalmente me parece que ChatGPT tiene estas habilidades interesantes que nos permiten realmente crear por un lado y por otro lado también beneficiarnos por personas que están creando inteligencias artificiales todo el tiempo. Y ahí en la parte del ChatGPT tenemos esta función de explorar, ¿verdad?
Y en explorar podemos realmente buscar alternativas de negocios. Hay uno particularmente que a mí me gusta que se llama Catapulta. Catapulta fue una iniciativa que hicimos este año que realmente tiene 20 años de experiencia en negocios enfocados en un tutor y un mentor de negocios disponible de forma, yo te diría, por el momento gratuita, ¿verdad? No sé si en algún momento lo moneticen, pero este que estás viendo en este momento, Edgar, tiene todo el contenido de un MBA más 20 años de experiencia de los profesores de ese programa. Y claro, como realmente tienes todas estas iniciativas, podemos generar estrategias de negocio, ahora que estamos entrando ya al final del año, y podríamos preguntarle algunas metodologías que realmente son importantes para la planificación estratégica. Déjame interrumpirte. Y te menciona uno. Déjame interrumpirte por atrás para poner el contexto, para saber exactamente lo que estamos viendo. Primero, estamos usando el ChatGPT y estamos usando el Marketplace. Cualquier persona que ponga y haga el search de Catapulta va a poder encontrarlo o no. Sí, correcto, porque el Marketplace de ChatGPT tiene todos los días nuevas alternativas de personas que realmente están generando chats especializados. Ahora, y eso hay que tener muy en cuenta. Estos temas de los GPT especializados hay que tener, yo diría, cuidado, porque algunos van a ser muy buenos y otros van a ser muy malos, ¿no? Y esto funciona como marketplace, recomendaciones, calificaciones, etc. Pero también hay que tener en cuenta quién los está produciendo. Uh-huh. En este caso yo conozco esto porque, claro, fue producido por un equipo que manejé en su momento, y también con las personas del programa de MBA que básicamente las conozco. Pero claro, hay que tener en cuenta que como cualquier marketplace hay que tener justamente el tema de reputación para dar justamente el ok de uso. Claro, para temas simples, ¿verdad? Como por ejemplo traducciones generales o por ejemplo temas relacionados con algo lúdico, yo diría, bueno, podemos comenzar a buscar alternativas de GPTs y utilizarlos. Pero para temas relacionados con algo empresarial, hay que estar muy enfocados en lo que viene a ser la parte de qué GPT creado por un tercero me va a funcionar a mí. Y ahí sí necesitamos tener gerentes generales, gerentes sectoriales, directivos que realmente sean muy bien capacitados para justamente poder corroborar la información que los GPTs estén generando. Entonces, siguiendo con el contexto, Catapulta es un avatar de negocios, especializado en negocios, con todo el conocimiento de 20 años, profesionales y académicos y documentos que avalan aquello, y que justamente a través del search de Marketplace, para consultas rápidas o guías rápidas, lo que estamos hablando, pilotos rápidos, las personas ahora pueden acceder y comenzar a interactuar con este avatar y poder tener los primeros pasos justamente de gerencia, estrategia y dirección, ¿correcto? Correcto, y de hecho está entrenado con metodologías que básicamente estudias en el MBA, ¿no? Franquicia, Boston Consulting, prospectiva, comercio exterior, planificación estratégica, y podemos hacer una prueba en este momento. Hay una metodología que personalmente me gusta mucho que se llama la metodología de Ansoff, donde básicamente te pone 4 estrategias para justamente pensar en qué hacer para diversificar tu oferta de productos. Y claro, la primera alternativa te dice vende más al mercado que actualmente tienes. La segunda te dice vende el mismo producto a un nuevo mercado. La tercera te dice vende un nuevo producto al mercado que tienes. Y la cuarta te dice vende un nuevo producto a un nuevo mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos el mercado del chocolate. Entonces le vamos a pedir a Catapulta que nos haga una matriz Ansoff, es ANSOFF, ¿verdad? Sobre el chocolate en barra que básicamente estoy comercializando. Voy a poner simplemente este tema como un ejemplo, pero me permite realmente tener la alternativa de poder tener una interacción muy positiva en lo que viene a ser la parte relacionada con el GPT. Y ahí yo diría que nuevamente entra el gran reto de tener directivos de alto nivel que realmente permitan tener la interacción, yo diría, con la inteligencia artificial. Porque claro, esto puede ser un copy-paste, pero realmente los grandes directivos son los que realmente deben poner
el énfasis en que si tomo o no la recomendación y si realmente la información que me está generando es de valor. Dejamos poner otra vez contexto. Por lo general, cuando eres ejecutivo, tienes o te asignan un equipo de analistas de diferentes áreas. Lo que nos estás diciendo es que una herramienta como esta ayuda al analista o complementa a los analistas, y en lugar de tener, justamente como se contrata muchas veces consultores externos, el típico proceso de 3 a 6 meses con investigación, desarrollo, ajustes, lo podemos reducir ahora usando una herramienta como Catapulta para poder tener una interacción muy rápida. Le digo qué es lo que tengo, le agrego información y con el conocimiento que ya está guardado puedo tener una interactividad más o menos rápida. ¿De eso estamos hablando? Correcto. Y de hecho, si tú te das cuenta, ya la misma inteligencia artificial primero te dice qué es la metodología y después te dice, oiga, armemos juntos. Está hablando de co-creación. Esta inteligencia artificial es para co-crear, no para gente que hace copy-paste. Y eso es básicamente los negocios, ¿no? Una mezcla en la parte técnica, metodológica, junto con la experiencia y la parte de formación de los directivos. Y esto justamente hace que tengamos un mentor, una alternativa adicional, un asesor, ¿verdad? Todo el tiempo que realmente puede ayudarnos a tener las mejores condiciones posibles para las decisiones empresariales que tomemos. Entonces, pongámosle que sí. De hecho, también está combinando una nueva metodología, no sé si le ves ahí, que te dice, oye, ¿quieres que lo hagamos en Canvas? ¿Verdad? Este tema interesante de la matriz Canvas, donde todo comienza por la propuesta de valor, ¿verdad? Y en este sentido podemos tener esta co-creación con la máquina junto con los equipos. Mientras terminas de armar el caso que nos estás mostrando, Ricardo, tú eres un ejecutivo bastante joven y recién estás empezando. Y obviamente vienes de la parte normal, formal, académica de aprendizaje. En las universidades, por lo general, no están todavía disponibles este tipo de herramientas. Sin embargo, se las ve. Ahora estás en un ambiente laboral. Cuando estás en el día a día y ahora ves este tipo de herramientas, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ventajas crees que te puede dar algo similar a esto? Yo creo que la principal ventaja de utilizar el GPT dentro de las actividades del día a día, sin duda es el tema de aprendizaje. Hay gran cantidad de información disponible en el Internet, lo que muchas veces se hablaba, ¿verdad? Yo tuve esta experiencia de ya haber crecido con gran cantidad de información a la mano. Siento que el GPT es capaz de actuar como un filtro de esta información. Si bien al inicio, no quiero decir que fue uno de los principales en utilizar la IA, tenía mis reservos en un inicio, hubo este cambio de mentalidad, no solo mío, sino en general de la oficina, de empezar a apoyarnos más con la ayuda del GPT. Y una vez que hacemos este tema de cambiar el chip, de utilizar más el GPT en la búsqueda del día a día, en la explicación de veces de materiales que no son conocimientos, que no son del conocimiento, digamos, de uno, sea por experiencia, sea por área de especialización y demás, pues como les cuento, para mí esto me ayudó en gran cantidad a aprender de nuevas metodologías, nuevas ideas. Siempre hay un nuevo GPT que se puede implementar, ¿verdad? En ese tipo de búsquedas sin fin del marketplace. Hay GPTs específicos diseñados para una gran cantidad de temas que ayudan a facilitar y a tomar decisiones, que muchas de esas veces, claro, como lo decía Jaime hace unos minutos atrás, la idea no es copiar y pegar, sino a veces tener esta discusión de ida y vuelta, qué podemos hacer, qué no, mezclarlo con las ideas tanto humanas como de la IA, seguramente vamos a tener un buen resultado. Entonces estamos hablando de productividad y basado en lo que nos dice Ricardo es lo que antes nos tomaba aprender a manipular, conseguir datos, tal vez meses, ahora lo estamos viendo que podemos hacerlo en cuestión de días. Jaime, cuéntanos un poco. Le pusiste cierto tipo de requerimientos y estamos viendo cierto tipo de resultados. Cuéntanos un poco la diferencia entre lo académico y lo práctico. Correcto. De hecho, ya te está generando el tema Canvas en función de esta matriz Ansoff, ¿no? Y ahí nuevamente yo diría que lo esencial nunca se va a perder, ¿no? O sea, necesitas estudiar y conocer sobre qué es la metodología Canvas, qué es la metodología Ansoff, ¿verdad? Para entender el contexto de la inteligencia artificial. Es decir, saber qué le voy a preguntar y qué realmente podría tener realmente como respuesta. Porque claro, si es que no conozco este tema de estas metodologías o si no conozco realmente
estas posibilidades realmente para tener estrategias de negocio, voy a tener una inteligencia artificial súper potente, pero básicamente la voy a utilizar para cosas simples. Y eso nuevamente nos hace reflexionar que para que la inteligencia artificial funcione de forma estratégica en las empresas, necesitamos más que nunca ejecutivos sumamente bien formados. Aquí, por ejemplo, te arma el Canvas, ¿no? Te pone la propuesta de valor, te recomienda tener temas orgánicos, temas funcionales, que estén libres de gluten. Bueno, básicamente te pone tendencias duras sobre un tema de los chocolates. Pero también realmente podría poner un tema del más abajo y, por ejemplo, poner la foto del chocolate actualmente que tenga en mi proyecto en este momento y sugerirle que me genere una nueva alternativa como imagen, ¿verdad? En función de las normativas técnicas de la Unión Europea. Catapulta tiene también esa habilidad para generarlo. Y algo que, y como no tenemos una foto en este momento, algo que realmente siempre nos atrae es la internacionalización. Y vamos a pedirle, por ejemplo, a Catapulta que nos dé la partida arancelaria del chocolate y que nos dé las tarifas y las no tarifas, ¿verdad? Para la Unión Europea con origen de Ecuador. Entonces, claro, es una inteligencia artificial muy robusta de forma estratégica, pero nuevamente requieres conocer las estrategias, necesitas conocer las metodologías, necesitas conocer los sectores para que justamente esta inteligencia artificial pues sea productiva. Pongámosle una vez más contexto. Por lo general, este tipo de trabajo, como decíamos, lo hacen los consultores. Y seamos más específicos. Cuando hablamos de consultoría, los referentes son Accenture, Deloitte, McKinsey, Boston Consulting y un sinnúmero de compañías que también tenemos locales. Si hablamos de las principales 5 que son las que todo el mundo usa, todos sabemos lo que hemos trabajado alguna vez a nivel corporativo, que por lo general las facturas empiezan de $250,000 para arriba y obviamente es un trabajo de varios meses. También creo, si han logrado verlo, y creo que vamos a juntar algunas imágenes, estas compañías están anunciando que están comenzando a inmigrar todo ellos también a inteligencia artificial, porque obviamente lo que están tratando de hacer es cada vez ser más rápidos, más productivos. Porque de eso se trata. Entonces, quiere decir que para un mercado como el ecuatoriano, con un equipo de ejecutivos, con profesionales, educados, entrenados y con las herramientas adecuadas como estamos viendo el caso de uso de ahora, podemos potenciar y agilizar este análisis rápido para poder tomar decisiones. ¿Es así, Jaime, o estoy exagerando? No, de hecho es un tema súper interesante. Yo confío mucho en los equipos internos. Yo te diría que gran parte de lo que viene a ser las propuestas de valor, las empresas vienen por parte de los equipos internos. Sin embargo, también hay una tendencia a tener justamente consultoría externa y está bien porque puede generar valor importante, ¿no? Y tú has mencionado justamente consultoras globales sumamente importantes y sumamente adecuadas. Claro, el problema es que una pyme o una empresa mediana quizá no tenga realmente los recursos ni el tiempo para que justamente poder tener estas alternativas. O incluso una empresa grande quizá diga, bueno, me va a costar $300,000, $400,000, $500,000 la consultoría, pues veamos cómo podemos explotar el conocimiento interno. Y ahí está la clave. Imagínate, Edgar, tener esta catapulta, pero para tu negocio, ¿no? Nosotros lo primero que hicimos es ver qué tipo de información teníamos en estos 20 años de negocio que tenía la empresa. Y en ese sentido logramos realmente poner este conocimiento en formato de inteligencia artificial para tener un mentor que realmente pueda tener estos 20 años de experiencia condensada. Lo mismo, como tú bien comentas, está haciendo McKinsey, Accenture, Boston Consulting, porque ellos tienen tanto conocimiento, tantos casos que han vivido, pero esto puede enfocarse en inteligencia artificial. Imagina lo mismo en grandes organizaciones donde el conocimiento existe y se produce, esencialmente, por ejemplo, en las universidades. Y ahí, por ejemplo, hubo un muy buen caso de uso, como te comentaba, 130 inteligencias artificiales, porque había la ventaja de que tenías muchos profesores con mucho conocimiento, muchos papers, muchas clases grabadas, y en ese sentido se pudo realmente generar alternativas como lo que estamos mencionando. En este caso, se alimentó la inteligencia artificial con el libro del arancel, ¿verdad? Y por eso te puede dar la respuesta de 4 dígitos, el chocolate 1806, y también con las consideraciones de la Unión Europea para exportación. De hecho, puedo presionarle un poco más y pedirle que te dé
a 6 dígitos o a 8 dígitos del producto, pero en todo caso es una alternativa que nuevamente se necesita del experto que conozca de proceso de internacionalización para que justamente te vaya guiando paso a paso. Opción 2 es poner justamente que la inteligencia artificial sea un entrenador. Y en lugar de solamente enviar justamente a las personas a recibir webinars o a recibir seminarios, la inteligencia artificial también puede ser una alternativa de un mentor y guía para entrenar equipos. Y de hecho, ese es otro de los casos de uso que veremos en un momento. Estamos viendo resultados, es un tema muy específico, estamos hablando de partidas de arenas salarias y es un tema que el día de hoy en el Ecuador y en algunas partes del mundo sigue siendo bastante documental. Si te equivocas en un número, simplemente el proceso no fluye y los sistemas no lo leen. Y creo que eso es lo interesante de haber alimentado. Ricardo, tú viendo todo esto una vez más, estás saliendo del mundo universitario al mundo ejecutivo, al mundo profesional real. Obviamente ya vimos y conversamos un poco lo que mucho que te habilita. Una pregunta más. ¿Cómo hacer o qué una empresa debería comenzar a agregar para preparar y alimentar a una base de datos y complementar a algo como Catapulta? Yo creo que lo principal que se necesitaría sería la cantidad de conocimiento, sea información, creo yo, ¿verdad? Y en el ejemplo que nosotros hemos utilizado, la cantidad de información que teníamos era abundante. A veces, no diría buscar debajo de las piedras, pero la información muchas de las veces está frente a nosotros y a veces dudamos si es útil o no. En estos primeros casos, cualquier información que nosotros logramos recabar sobre el proceso que se seguía, sea de entrenamiento, sea de recursos humanos, sea con las traducciones, todo eso nos sirvió de alguna manera para poder nosotros llegar a crear. Entonces, si es que tendríamos una recomendación en esta primera etapa de integración de la IA, ¿verdad? En la generación de más aspectos específicos, como GPTs específicos para cada tipo o para cada sección de la empresa, yo diría que a veces no es tanto ser refinado y filtrar la información, sino utilizar la mayor cantidad, todo lo que se tenga. Al final todo eso llega algún momento a construir los GPTs, y una vez ya, como lo decían, un producto mínimo viable, ya teniendo esta información podemos hacer un siguiente paso de refinar qué puede servir y qué no. Pero a primera instancia yo diría sin duda alguna tener toda la información posible, no juzgar o no creer que algo, por más pequeño que sea, puede ser insignificante. En este primer caso todo nos sirvió y fue de realmente gran utilidad. Pongámosle contexto, porque a lo mejor nuestros amigos ejecutivos que nos están viendo se van a asustar. Todos los reportes anuales, los que más puedan, consíganlos, digitalícenlos y metámoslos a este tipo de herramientas. Lo siguiente, igual que un consultor externo, entrevisten uno a uno a sus propios empleados y grábenlos en esas entrevistas, porque ellos conocen a la empresa, ellos conocen los procesos, ellos conocen lo bueno, lo malo y lo feo, y luego con esas grabaciones lo que podemos hacer es alimentar una inteligencia artificial para capturar ese conocimiento, documentarlo y ponerlo como otra fuente de ingresos como tal. Jaime, eso es lo que tú y yo también vamos a hablar al rato, lo usamos mucho en tema académico, pero obviamente creo que alguna vez te comenté que es lo que hacemos mucho acá en los Estados Unidos, y creo que te comentaba que mi primer trabajo cuando estuve de analista era justamente usando los documentos financieros que se presentan en la bolsa de valores, que son trimestrales y anuales, poder agruparlos, y tenía un equipo de trabajo como tal, y hoy con este tipo de cosas lo que me tomaba 6 meses lo puedo hacer en cuestión de 2-3 días. Sigamos viendo los resultados. ¿Qué más quieres mostrarnos de esto o quieres saltar al siguiente caso de uso? Me gustaría saltar a la combinación de GPTs, que por ejemplo es una alternativa interesante de poder ir construyendo, por ejemplo en Catapulta, pero lo que tú mencionabas, ¿no? Tener este asesor de clase mundial, ahora también es posible. Hay esta metodología y esta institución que se llama Y Combinator, que básicamente se centra para las startups, ¿no? O sea, básicamente es un programa importante para generar alternativas de recaudación de fondos sobre una idea tecnológica que básicamente podríamos tener a bien producir, ¿no? Hay algunas aplicaciones de clase mundial que han pasado por Y Combinator, ¿verdad? Como por ejemplo Airbnb. Y en ese sentido, ahora, en lugar de solamente ir a Y Combinator, porque yo creo que es muy importante ir al programa por el networking que se genera, podemos también validar nuestra propuesta de valor en GPTs entrenados,
con esta metodología. Entonces, por ejemplo, podemos poner acá una alternativa, ¿no? Voy a generar un chocolate, como nos recomendaba el Catapulta, un chocolate fino de aroma, sin gluten, para el mercado internacional europeo, ¿verdad? Dame nuevas ideas para complementar mi proyecto, por ejemplo. Y claro, esta alternativa de Y Combinator es sumamente interesante porque va a utilizarse como mentor para que justamente esto vaya ayudando a las alternativas relacionadas con la construcción de la propuesta de valor, ¿no? Entonces te va a ir generando la estrategia, ¿no? Como tú lo puedes ver acá abajo, ¿verdad? El ángulo de ataque, el MVP que hemos hablado en estos minutos, ¿verdad? El tema de identificación del cliente, la parte relacionada con el ir por nichos de mercado y justamente incluso la parte de marketing, ¿no? Que viene a ser la parte de formatos de AIDA que también recomienda Y Combinator como tal. Entonces, imagínate, Edgar, con todo este mundo de emprendedores que tenemos en Ecuador, en Latinoamérica, poder tener realmente un asesor para validar tu idea de negocios o ayudar a mejorar a tu idea de negocios. Ahora es posible con las mejores metodologías de clase mundial. Ahora, vamos por la creación de la propia alternativa, ¿no? Una empresa que tiene 20, 30, 40 años de experiencia en la creación de productos de metalurgia, podría poner todo ese conocimiento, crear su propia inteligencia artificial, su propio gestor GPT y realmente validar las propuestas de valor que a veces toman pues mucho tiempo. Y te pongo un caso real. Google estaba buscando justamente alternativas de imágenes, ¿verdad? Por algunos iconos que a veces pone por ciertas celebridades. Y claro, el costo de producción de reuniones que realmente tuvo para generar o lanzar algunas de estas imágenes fue alrededor de 1 año y medio y costó algunos millones de dólares realmente para que esto se dé. La recomendación en este caso era, confía en los expertos, en diseñadores gráficos que realmente tienen mejor, yo diría, conocimiento que incluso el gerente general en esa área. Y en ese sentido podrías tener el mejor diseñador gráfico junto con inteligencia artificial para generar justamente alternativas de MVPs o realmente prototipos rápidos para hacer un lanzamiento también rápido y en ese sentido alimentar el mercado que no espera ya 1 año y medio, que realmente puede incluso demandar cambios en cuestión de días o semanas. Entonces, este tema de inteligencia artificial especializadas como caso de uso empresarial es posible, depende del conocimiento que se tenga de la empresa, de agentes, directivos, gerentes que realmente sean muy bien calificados, que hagan un tema de co-creación con equipos de trabajo y una herramienta que también me gustaría recomendar, este superpoder de la innovación abierta. Tú la mencionaste, conversar con los equipos de trabajo para que ellos también sugieran casos de uso y sugieran dolores y alternativas de mejora de forma general. Pero pongámosle contexto, porque justamente creo yo que lo que asusta mucho a los empresarios es que tenemos textos y más textos y más textos de los textos y no sabemos cómo dar el siguiente paso. Me gusta improvisar, a lo mejor no es muy bueno, pero te parece si improvisamos un poco acá con la información que ya tienes. Entonces, ¿qué te parece si le decimos, usa esta información? No sé quién tiene el control del teclado en este momento. Entonces voy a hacerlo en voz alta y no seas, por favor, me escriba de lo que voy a decir. Usa esta información, el último resultado, como base y créame una propuesta de valor, un texto para un audio de 30 segundos y poder contarles al mundo qué es lo que estoy tratando y ofreciendo. Y es lo importante, ¿cierto, Jaime? Tú y yo siempre estamos, y es lo que más o menos está. Me encuentro con una persona, estoy en un ascensor, estoy en llamada telefónica y quiero contar rápidamente, resumir todo lo que justamente esta herramienta nos está mostrando, todo ese conocimiento, y veamos qué es lo que dice y veamos justamente qué es lo que nos dice la máquina en este momento. Y creo que lo acaba de hacer y lo acaban de ver tan rápido. Esto creo que, Jaime, estamos de acuerdo tú y yo, facilita para que un ejecutivo luego pueda ir a hablar con su gente de mercadeo y le digan, ¿saben qué? Esta es la idea, ustedes que son los expertos, usen esto como primer inferencia y amplíenlo. ¿Qué opinas? De hecho, podemos hacer un copy de este texto, ¿verdad?
y podemos llevarle al GPT especializado en lo que tú hablas de elevator pitch, ¿no? Y nuevamente, por eso se necesita tener gente que conozca este lenguaje. O sea, no podemos realmente tener gerentes básicos que básicamente no conozcan las metodologías globales. Necesitan conocer las metodologías globales para poder sacar lo mejor de la inteligencia artificial. Y vamos a hacer un copy-paste de esto y vamos a buscar en explorar un elevator pitch. Seguramente alguien ya hizo una inteligencia artificial de elevator pitch. Vamos a buscar alguna y vamos a ver si nos puede refinar lo que ya nos dice Way Combinator, que también ya es de alto nivel, ¿no? Mira, ahí está, ¿no? Elevator Pitch Helper, son 1000 personas las que lo han utilizado. Seguramente hay más, pero vamos a pedirle que refine lo que ya nos dio. Mientras lo buscas, tú Jaime, mientras terminas el ejercicio. Ricardo, dime, Jaime. No, sí, solamente para las personas que quizá no conozcan el elevator pitch, es estos temas de los segundos que tú tienes para generar tu idea de valor a un alto ejecutivo o algún networking de importancia que puedes tener realmente en un elevador. Ricardo, no sé qué tanta experiencia tienes tú en el mundo de los chocolates. Jaime y yo tuvimos la oportunidad de hacer un podcast un par de semanas atrás y aprendimos un montón. ¿Qué opinas? Tú poder aprender y tratar de memorizar con tus propias palabras qué explicar este negocio de chocolates, esta idea de un negocio de chocolates. ¿Cómo lo ves? Eres un chico, un profesional joven. Estamos usando herramientas tecnológicas de punta. Estamos tratando de lanzar una iniciativa global. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te ayudaría? ¿Cómo te sientes empoderado? A mí me gusta mucho lo que se puede hacer con IA. Siempre es bueno tener estas conversaciones de lo que nosotros, digamos, a modo de conclusión siempre hemos llegado. Es siempre bueno tener diferentes perspectivas. A veces hasta lo más simple, ¿verdad? Puede tener alguna ayuda en el GPT. No queremos decir que no, ¿verdad? Pero esta idea del elevator pitch me agrada muchísimo. Siempre se habla de que, sobre todo los jóvenes, deberían aprovechar estas pequeñas oportunidades. A veces uno se encuentra en algún viaje, en algún momento y quiere presentarse ante esa persona, y como profesionales jóvenes estar siempre tratar de preparados para este tipo de eventualidades me parece bueno. A mí me agrada la idea de este elevator pitch que hemos creado aquí en el paso a paso. Si bien la IA nos pide un poco más de información, sin duda alguna para mí, a veces, no es cierto, creo que deberíamos estar preparados más que todo para ese tema, pero ella es un gran idea. Hay veces, y me pongo ahí, a veces siento que las ideas están congeladas, ¿verdad? Uno no sabe qué escribir, qué decir. Tener estas pequeñas ayudas, tal cual, que nos guíen, nos digan qué podemos hacer, cómo poder sonar profesionales a personas que están recién iniciando en este mundo, sin duda alguna es una gran ayuda. Jaime, tenemos resultados. Cuéntanos un poco, porque le metimos la primera inferencia, que era como un guión, un script, que lo está justamente en la parte superior, y la máquina ahora nos está pidiendo más información. Cuéntanos un poco qué es lo que va pasando. Claro, lo que va pasando es que la máquina te va a pedir adicionales alternativas para refinar el elevator pitch que ya Y Combinator nos había sugerido. Podemos poner tu nombre, Ricardo, podemos poner realmente un cargo por el tema del ejemplo, ¿verdad? Del producto, le podemos poner el texto de arriba, ¿verdad? Y el público objetivo sería compradores de chocolate en Europa. Este también es un tema de multilenguaje, entonces podríamos realmente pedir también que lo hagan en inglés, en alemán, francés, etcétera, o incluso también le podemos pedir que nos ayude con ciertos temas de aproximación a nivel cultural, ¿no? Porque no todas las culturas son iguales en lo que viene a ser la parte del elevator pitch. Es un tema fascinante que en el Asia el elevator pitch va a ser diferente que en Latinoamérica o en Estados Unidos. Y en ese sentido también se podría ir customizando. Este tema del elevator pitch como metodología, si bien suena relativamente, entre comillas, simple, yo diría que es un arte, ¿no? Porque claro, sobre todo por las personas en networking, no hay mucho tiempo para convencer, no la compra, sino un siguiente paso, ¿no? El siguiente paso es lo que se busca en un elevator pitch. Y nuevamente yo diría, hay la necesidad urgente de tener gente que conozca este tipo de metodologías. Mira, aquí ya te refinó, no sé si Ricardo quieres leerlo para ver si es que esto convence. Claro que sí, le hago un poco más grande para que aquellos que nos ven lo puedan también tener en pantalla, ¿verdad? Lo basamos en mi información personal. Entonces dice: soy Ricardo Núñez,
Emprendedor ecuatoriano apasionado por el cacao de origen. En mi empresa estamos creando un chocolate fino de aroma, libre de gluten y elaborado con ingredientes éticos y sostenibles. Desde granos seleccionados hasta cada tableta artesanal, ofrecemos una experiencia sensorial que redefine el chocolate europeo con autenticidad, salud y propósito. Nuestra propuesta es una calidad excepcional con trazabilidad total en un mercado que exige más que un buen sabor, sino que tenga un impacto real. Hay más bien, digamos, si es que me hubieran visto en un elevador, ¿qué hubieran pensado sobre este pitch? Es bastante rápido, directo, sencillo y concreto. Ahora les voy a enseñar un truco más, porque imagino que esta sigue conectada al GPT completo. Entonces, otra vez, no sé quién tenga el control, así que vamos a improvisar un rato más. Basado en esta información, en este elevator pitch, vele escribiendo para que nos dé. Basado en esto de acá, en este elevator pitch, quiero que me des y que me diseñes una paleta de colores. Dame los códigos de la paleta de colores para poder justamente crear imágenes, videos y tener una representación visual y complementar mi elevator pitch. Claro, ahí sí vamos a depender si es que está conectado o no. Claro, está conectado o no con DALL-E, que vendría a ser la alternativa de inteligencia artificial en GPT. Pero en todo caso, lo que sí podemos hacer es incluir, por ejemplo, el perfil de LinkedIn de las personas que asistirán a este evento para poder tener el elevator pitch incluso más ultra personalizado. Y mira, lo acaba de hacer. Y lo acaba de hacer. Entonces, pónganse a pensar otra vez. Eres ejecutivo de una empresa. Tienes una nueva idea de negocio. ¿Quieres ir a hablar con la junta de accionistas o el directorio de toda tu empresa? Traes a tu equipo de trabajo y como lo estamos haciendo nosotros tres, estamos haciendo un brainstorming de un negocio de chocolate para poder exportar usando las partidas arancelarias y básicamente mientras más información específica yo le dé, puedo customizar muy rápidamente lo que está pasando. Lo que Jaime acaba de mencionar, esa palabra, DALL-E, es es una de las herramientas de inteligencia artificial para comenzar a crear imágenes y como esa hay muchas otras y también videos ahora con las famosas cosas que están pasando. Entonces ya no solamente es hablar, ya no solamente son los 30 segundos que estamos hablando, es simplemente todo el ambiente y poder audiovisual para poder generar venta interna y luego rápidamente externa. Ricardo, una vez más, ¿es ciencia ficción o cómo lo ves, cómo lo sientes? Para mí, al inicio hubiera dicho que es una ciencia ficción. Les cuento por todo, sobre todo en temas de edad, pensarían que uno, mientras más jovenece, tiene acceso a tanta información. Pero no es una ciencia ficción, es algo más ya del día, la práctica, dentro del día a día, ¿verdad? Con el uso de la herramienta. Como lo hemos visto, son ideas de brainstorming que van surgiendo entre todas las personas que están aquí, pero en un equipo más consolidado, un equipo que ya sabe lo que tiene que hacer. Las ideas y posibilidades son casi infinitas. Más bien creo que el límite ahí es la creatividad que cada uno tiene, pero en un mercado del día a día, si bien se puede hacer una única persona, siempre es bueno tener este acompañamiento en general de personas con más experiencia desde otras áreas que enriquezcan sinceramente este proyecto o este proceso. Jaime, tú has estado mucho tiempo también en el tema justamente de comercio exterior. ¿Qué otro tipo de herramientas te harían falta? Tú eres el que está liderando el esfuerzo del elevator pitch. ¿Qué más te haría falta para ver cómo le pedimos a nuestro asistente de inteligencia artificial y a nuestro equipo de trabajo? Estamos hablando que a los financieros. ¿Qué le quisiéramos pedir a los financieros que nos den para poder soportar una idea como la que estamos viendo ahorita? Claro, yo creo que es importante entonces pedir al elevator pitch que nos agregue posibles tonelajes, ¿verdad? O más bien precios promedio que podía mencionar realmente en el elevator pitch de forma general, siempre y cuando esté abierto en web, ¿no? Entonces la inteligencia artificial va a comenzar realmente a ver quizá precios promedio de la saca de cacao, ¿verdad? Para que poder tener una alternativa de referencia. Este tema de poder realmente poner los links de LinkedIn de las personas que tú vas a presentar esta alternativa de elevator pitch. Yo tuve un caso de IA bastante interesante donde tenía una negociación con alguien que realmente no me llevaba bien, ¿no? Era una persona que tenía realmente una visión totalmente contraria a la que yo tenía sobre un proyecto. En ese sentido, lo que hice fue subir su perfil de LinkedIn y adicionalmente los emails
que habíamos realmente intercambiado no de forma tan grata, ¿verdad? Para generar realmente una estrategia de negociación. Y en ese sentido realmente funcionó bastante bien, porque claro, me quitó el sesgo de que me caiga mal una persona, ¿verdad? Y me ayudó justamente a llevar una negociación de forma bastante profesional. Mira, acá te está dando ya los precios de la saca de cacao, ¿verdad? Y yo le pediría que incorpore entonces una frase dentro del elevator pitch como tal. Mientras Ricardo lo va haciendo, entonces justamente ahora piensen, eres un ejecutivo, estás en algún lugar de Europa, tienes la diferencia de horarios, necesitas enviar la información a tu equipo que te informa que te lo regrese, tienes justamente capturar la información de inteligencia que está mencionando Jaime, y tú ahora o con tu equipo remoto pueden compartir ideas muy rápidas, armar un texto, armar una imagen, armar una idea, y Jaime te va a sorprender, he visto incluso que crean jingles para ponerle justamente al video y tratar de tener algo rápido, el típico comercial de que en vez de hablar 15-20 segundos, que lo mandas por WhatsApp y es la primera cosa que lo hace. Y aquí tenemos ya una respuesta. ¿Qué salió? Bien, ahí está justamente si quieres postear en redes. O ponerlo en Notebook LM para que te genere un video, ¿verdad? Como tú comentas, y tener realmente un elevator pitch de forma general subido en TikTok. Tal cual. Entonces, ejecutivos, piensen en el poder. Insistimos, lo primero es, lo que antes tomaba meses y un sinnúmero de equipos internos y externos, 3 locos en una pantalla, lo estamos haciendo en vivo y en directo, jugando y probablemente con conocimiento académico, profesional y experiencia para poder usar una herramienta como esta. ¿Qué más queremos andar en este caso de negocio? ¿Caso de uso? Queremos saltar al siguiente, Jaime. Yo diría que vamos al último de la noche, porque claro, vamos a tener más tipos de este tipo de encuentros sobre el uso de IA, pero queríamos compartir también algo sobre entrenamiento, ¿no? Un caso de uso que a veces es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Ahí hay 2 problemáticas. La una es las personas que salen de una empresa, ¿verdad? Y llevan conocimiento con ellas. Si bien muchas personas dicen que muchas personas no son indispensables, eso no es tanto así, porque una persona de alto rendimiento con conocimiento, para reemplazarla, vas a tomar entre 6 a 9 meses para lograr realmente tener cierto desempeño similar a la persona que realmente salió. Y peor aún si es una persona que tiene muchos años en la empresa o es una persona que tiene mucha experiencia. En ese sentido, yo te diría que hay alternativas de capacitación con inteligencia artificial, como por ejemplo Notebook LM, que no lo veríamos en esta ocasión, pero sí una inteligencia artificial especializada que ayude a ser mentor y capacitador para un nuevo elemento. Y le voy a pedir a Ricardo que veamos nuestra inteligencia artificial. Esta es una inteligencia artificial que la generamos para un nuevo producto que estamos nosotros desarrollando, que es este tema de EB2 internacional, ¿no? Que es una categoría de migración para ejecutivos, para talento humano extraordinario, etc. Pero claro, durante los años que realmente la empresa había estado generando temas de migración, no había tenido ninguna alternativa sobre EB2, no por lo menos en los últimos meses. En ese sentido, como tenía un nuevo equipo de trabajo y necesitaban capacitarse de forma rápida en este tema, pues generamos una inteligencia artificial especializada en este tipo de migración hacia Estados Unidos. ¿Cómo se creó? Se creó con la base legal sobre esta iniciativa de migración, en leyes, metodologías, doctrinas, casos también exitosos en esta iniciativa, y adicionalmente con el conocimiento del abogado experto en migración para que nos dirija. Esta inteligencia artificial realmente permite tener al equipo nuevo que se va integrando, que pueda realmente saber el paso a paso de este tema, que puede tener unas preguntas y respuestas al estilo Sócrates, ¿verdad? Para ir aprendiendo, y adicionalmente poder tener microcasos de negocio para poder realmente entrenarse, para también después tener una trivia sobre la parte de este tipo de iniciativas. Ahora, imagina esto en otras industrias, por ejemplo, en los visitadores médicos, ¿no? O sea, el visitador médico podría entregar al médico no solamente muestras de un medicamento,
sino realmente una alternativa de un mentor de uso y de el por qué utilizar cierto medicamento sobre alguna problemática. Ahora imagina esto en máquinas complejas, ¿no? En vez de tener un video de uso, ¿verdad? Sobre cierta máquina, podríamos tener un mentor 24/7 que ayude justamente a la gente a poder identificarse con el uso, capacitación, mejora de la máquina y sobre todo recortar tiempos. En nuestro caso, algo que tomaba alrededor de 6 meses en lo que viene a ser la parte de un entrenamiento, realmente tomó pocos días. Claro, ciertamente tienes que tomar las manos en el sistema y sacar algunas horas realmente de entrenamiento, pero es mucho más adecuado que realmente un entrenamiento regular o tradicional, o puede servir realmente como complemento de lo que ya tenemos. En nuestro caso nos sirvió de forma contundente, de meses a días, ¿verdad? Y también para personas que ya son expertas, también ayuda a la parte del reentrenamiento y lo que siempre hablamos contigo, el famoso reskilling y el upskilling. Entonces no sé si Ricardo quieres ponerla ahí, dime el paso a paso del EV2 internacional, después podemos hacer una trivia o incluso un microcaso. Mientras Ricardo termina de hacerlo, lo que siempre le recomendamos a Jaime y yo, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cómo y por qué. Son las preguntas básicas para tratar de entender y aprender cualquier tipo de cosa. Este es un tema muy puntual, como bien dice Jaime. Este tema de EV2 es para aquellos profesionales que quieran migrar a los Estados Unidos y entender un poco su situación profesional, qué aporta, qué agregan valor, y en función de eso, qué información tiene que presentar al gobierno americano para poder iniciar un proceso, y creo que ya tenemos algo de respuestas. Sí, de acuerdo, tenemos dentro del paso a paso que nos entrega este GPT relacionado a una presentación de un caso EV2. Para el primer paso siempre es recomendable, ¿verdad? Tener una evaluación en general con un abogado de migración que se revise que cumplan todos el temas de certificaciones, méritos sustanciales, bien posicionado. Pero luego nos vamos un poquito más a detalle con la fase 2, que sería tal cual preparar el caso. Y como vemos, ¿verdad? Nos dice exactamente los formularios que se pueden o que se deben adjuntar, ¿verdad? Habla de cómo pagar el fee directamente al gobierno, qué evidencia recomienda adjuntar, ¿verdad? Qué información, formatos de presentación, evidencia, lo habíamos mencionado, ¿verdad? Cómo se prepara migración y cómo se tiene los estándares que tienen de presentación para ellos. Un paso número 3, ¿verdad? Cómo se hace todo este tema de envío, direcciones a los que se debe enviar, por quién debe ser aprobado y, ¿verdad? En estos, quién debe ser el abogado final de presentación, de acuerdo al protocolo interno. Tenemos fases de qué esperar en las siguientes etapas, una vez que, claro, un caso llega o es enviado ante el sistema de migración. Tenemos que unos tiempos de espera para tener una respuesta. Hay que estar pendiente siempre algún cambio migratorio para en base a eso empezar a trabajar, y eso vemos que, claro, dentro de este GPT que se ha sido entrenado específicamente para casos de EV2 de interés nacional, vemos tiempos aproximados de espera, ¿verdad? Cuáles son los siguientes pasos y cómo realizar ajuste de estado, si se puede hacer un proceso dentro o fuera de los Estados Unidos. Y algo que nos gusta mucho dentro de la evaluación que se hace en todos nuestros casos de migración es este premortem, análisis de lo que puede pasar, si es que algo puede salir mal dentro de este caso migratorio, cómo lo podemos mitigar. Si bien en este caso está un poco general, ¿verdad? Podríamos contarles que dentro de un análisis a profundidad con un cliente ya tomado en cuenta, ¿verdad? Con sus distintos tipos de evaluaciones, conversaciones que se han tenido, toda esta información que se recaba y se tiene en general, puede llevarnos a tener análisis muy precisos de qué es lo que está pasando con el caso, qué puede salir mal, cómo mitigarlo, a fin de que, claro, la idea es que al final el cliente siempre obtenga un resultado positivo. Depende de muchas circunstancias al final el resultado, pero siempre tratar de apuntar y tener toda la información antes que el gobierno nos envíe alguna petición de vuelta indicando que falló mal, que salió mal, que falló, ¿verdad? Y cómo poder corregirlo. Jaime, creo que hemos a duras penas tratado de ver la superficie, porque obviamente no, en el tiempo que hemos planeado era complejo tratar de verlo. Creo que hemos agregado un poco más de complejidad al simple prompt,
y estábamos metiéndonos ya un poco más en la parte profesional de uso de inteligencia artificial en los negocios, más allá de los aspectos lúdicos. Entonces, consejos, conclusiones, casos de negocio, inteligencia artificial, empresas, procesos y ejecutivos. Conclusiones de tu lado. Yo diría que la mayor, yo no sé si decir una conclusión, pero más bien una recomendación. Yo diría que hay que tirarse a la piscina. Ya han pasado 3 años de la inteligencia artificial cuando explotó en noviembre del año 2022. Ya no somos adaptadores tempranos. Ahora más bien estamos, si es que no lo tienes ya en tu empresa, un poco retrasados sobre las oportunidades que realmente esta iniciativa está dando. Y justamente ir con todo, con el uso de la IA. Mira, nosotros comenzamos a transformar una alternativa de inteligencia artificial en un sector bastante tradicional, como es la parte legal, en marzo de este año. Y en apenas 6 meses realmente hemos tenido temas de mejora en la parte de ingresos, la parte de tiempos y también incluso reconocimientos internacionales como el tema de Financial Times, que nos acaba de poner realmente a la oficina como una empresa legal tech entre las 60 mejores de Estados Unidos. Esto es por un tema de decisión de las gerencias que realmente toman para el uso intensivo de IA. Si la gerencia realmente no toma la decisión y sobre todo el tema de involucrarse en la parte del uso de la IA, y si delega realmente sin tener esta visión contundente a cualquiera de los equipos que usualmente son los equipos tecnológicos, yo te diría que no estás aprovechando esta revolución que realmente está ayudando a todos los sectores y a todas las empresas. Yo te diría que un mensaje hacia los altos gerentes es que se involucren, que realmente le den el tiempo necesario para las oportunidades y los casos de uso, y sobre todo también, y algo que me sorprende, en estos días hemos hablado con algunos gerentes, que destinen inversiones en lo que viene a ser la parte relacionada con IA, sea en consultorías, sea en el tema de adquisición de plataformas, sea en la parte de creación de contenidos de plataforma, creación o adquisición de personal que realmente requiera o que conozca de IA. Tú, por ejemplo, mencionabas, Edgar, hace algunos días que los grandes bancos en Estados Unidos están haciendo un upskilling general de IA, justamente con la intención de que todo el personal que conozca esta iniciativa, porque si no, realmente las empresas perderán este tren, que yo te diría que es uno de los grandes trenes del siglo XXI. Y si lo pongo en números, hay $14,000 millones que la inteligencia artificial creará hasta el año 2030. Entonces imagínate el 0.001% de ese dinero global en nuestra empresa de forma rápida. Creo que es una oportunidad que no hay que dejarla pasar. De tu lado, Ricardo, joven profesional, exitoso al momento, con pasos sólidos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veías? Ciencia ficción, ¿a dónde crees que podemos llegar? Yo creo que me uno más allá a modo de conclusión, las recomendaciones en general es estar abiertos al uso de nuevas tecnologías. Siempre hay algo nuevo que puede innovar. A veces se creía que era algo muy específico para como de nicho, llamémoslo así. Ahora creo que existen herramientas que nos permiten tener conocimientos en general de muchas cosas. Ya no pensaría, o no sé, más bien ahí les pregunto a ustedes como personas con un poco más de experiencia en el campo, ¿verdad? Si es necesario. No quiero cuestionar el tema de la educación, ¿verdad? Siempre se necesita esta parte de trasfondo, como lo habíamos revisado, personas que lo transformen y demás. Pero creo que la IA ha llegado a facilitar este tema de educación, ¿verdad? Hay que complementarla así con la experiencia y demás de personas anteriores a nosotros. Para mí la IA es un gran paso que nosotros podemos dar a todas estas empresas, sean pequeñas, medianas, de grande escala. Directamente estar abiertos a este tema de innovación, estar dispuestos a recibir nuevas ideas de donde provengan, y como lo conversábamos en el transcurso de estas conversaciones y ejemplos que teníamos, no descartar nada, no darlo todo por sentado, sino más bien empezar a trabajarlo con lo que tenemos, generar estos nuevos productos y dejar en manos de la IA, ¿verdad?, la gran parte de este trabajo. Confiar en lo que ellos nos van a hacer, si bien en un inicio puede ser un poco complicado por este tema de tener o no en cuenta. Yo recomendaría eso, directamente pongámonos a trabajar, confiemos en la IA
Sé que en los primeros pasos no va a ser lo que nosotros esperamos, requiere capacitación de ambos lados, ¿verdad? Nosotros entrenarle a la IA y decirle así nos gusta, cómo se hagan, saber cómo hablarle, ¿verdad? Eso, directamente trabajemos y estoy seguro que cada una de las personas que nos escuchen puede tener un buen resultado con el uso de inteligencia artificial en cualquier aspecto profesional y personal también. Lo que les hablamos al inicio y la promesa de esta primera reunión de NT 593 Catarsis era hablar de negocios, hablar de productividad, hablar de cómo mejorar el estado normal de la cual ustedes operan y procesan el día de hoy. Creo que el resumen de lo rápido que hemos visto aplica a cualquier industria, aplica para todos ustedes. Insistimos, no es que ustedes van a escribir los prompts, la idea es que ustedes entiendan que sus equipos de trabajo, sus procesos, su flujo de trabajo, sus sistemas, absolutamente toda la corporación, empoderados, educados en cómo una inteligencia artificial y cómo un equipo de trabajo digital ahora puede hacerlo de manera mucho más productiva, menos tiempo, menos recursos, más calidad, más específico para cada necesidad de negocio puntual que van cambiando. Vimos cómo podíamos decir el mismo mensaje para varios diferentes tipos de mercado, ajustar el mensaje y justamente lo que mencionaba Ricardo, a poder aprender mucho más rápido, porque de eso se tratan los negocios el día de hoy. Son una carrera. Y ustedes van a tener que decidir si quieren ir a una velocidad justamente de ir a pie o prefieren ir en un auto deportivo. Esa es la primera consideración. La segunda consideración es lo mismo que ustedes ahora en el análisis, hacen análisis anual de que para la siguiente inversión de negocio necesitan una nueva máquina, tienen que hacer exactamente el mismo ejercicio. Cómo el equipo, la compañía, va a empezar a usar herramientas, casos de negocio basados en este tipo de nuevas tecnologías para poder tener resultados tangibles y ver cuál es la que da el mejor tipo de retorno. Y lo último, Jaime, creo que estás de acuerdo, es hay que tirarse al agua, hay que aprender y no tienen que tratar de hacerlo todo ustedes. Hay compañías como las nuestras en NT 593 Catarsis y hay un sinnúmero de compañías que están sucediendo. ¿Tienes presupuesto? Las 5 grandes empresas, los consultores lo están haciendo. Accenture va a invertir más de $1 billón para reentrenar a su equipo. Las 5 consultores están justamente todas corriendo. El banco que mencionaba es un banco global con 190,000 personas que ahora van a todas lanzarse a la inteligencia artificial. Ahora la pregunta queda de tu lado. Tú, tu equipo, tu compañía y tus socios de negocios, ¿qué están haciendo para que el auto de carreras llamado tu compañía gane, llegue y triunfe y tenga lo que ustedes estamos buscando? Es un cambio cultural. Asumámoslo, pidamos ayuda y sigamos compartiendo. Ricardo, Jaime, millón gracias. Esto fue NT 593 Catarsis. Nos vemos en un siguiente evento digital y no se olviden, con Jaime tenemos podcast todas las semanas y conversamos en temas muy similares. Gracias a todos y que tengan muy buenas noches.